olvidar, que fue el primer año de que estaba en vigencia aquella ley. Las rutinas son estrictas, son bien, hay un grado de dificultad, pero también a veces como tiempos muertos. Por ejemplo, te mandan una pauta, no sé, a entrevistar al ministro, a la ministra de Trabajo, por ejemplo, a las 4:30, y al final termina sacando la entrevista a las 5:15, por ejemplo. Ahí son los llamados plantones, que se les dice como en la jerga interna. Después, como eres practicante, como que estás dispuesto a todo. Tienes que, por ejemplo, un día, como lo decía Javi anteriormente, un día te mandan a cubrir, no sé, el precio del dólar, y al otro día te mandan a cubrir el apagón que hubo, un apagón eléctrico que hubo, no sé, en el Hospital Barros Luco, a principios de febrero, me parece. Entonces tienes que estar informado para todo porque te están peloteando de un lado para otro. Y cuando pasé a meganoticias.cl, las rutinas cambiaron completamente porque estaba acostumbrado a que todos los días me sacaran a la calle. Ya conocerán ustedes las fake news y todo eso, la confirmación de la noticia que tiene que ser verídica. También se valora mucho la objetividad de no cargar para un solo lado, pero al final sabemos que el solo hecho de elegir esa noticia, algún frente noticioso, ya es subjetivo. Entonces la objetividad no existe, pero aún así es vigente en los departamentos de prensa. Entonces, tenés que estar buscando noticias todos los días en todos los sitios que se te ocurran, ojalá que sean verdaderas. Y es complejo eso porque también la idea es no tener la misma noticia que el otro medio, por ejemplo. Nuestra gran competencia es 24horas.cl, por ejemplo, y BioBio. Entonces también tenemos que destacarnos por la diferencia que podemos nosotros darle a un mismo frente noticioso. Aún así, creo que la universidad igual nos prepara bien para ese tipo de rutinas. Si bien la formación académica, no creo que ninguna universidad sea capaz de formar acerca de las rutinas periodísticas que existen en un determinado medio, pero creo que al menos como nosotros, ex PUCB, estamos súper bien formados en lo que tenemos que hacer a futuro. Gracias, Matías. Matías, me gustaría que profundizaras, porque tú tienes la doble experiencia de trabajar en un medio online y en la práctica y también trabajar en terreno a través de reporteo. Claro. ¿Cómo es el periodismo, el reporteo de escritorio del que tú hablaste en un momento? En la práctica fue igual sencillo, porque tenía la orden del editor de que igual el practicante en general es un cabro chico en un departamento de prensa, así te ven la gran mayoría, pero al menos en digital, por el ritmo de trabajo, ya la exigencia es similar a tus colegas. Entonces, uno deposita mucha confianza en la experiencia del editor, en que te diga, oye, ya tengo este tema, averíguate, trata de averiguar, no sé, utiliza mucho las redes sociales, averigua en Twitter eh, alguna reacción, no sé, usuarios critican posturas del Frente Amplio, por así decirlo. Entonces, uno deposita mucha confianza en el editor. Pero, por ejemplo, ahora yo sigo en meganoticias.cl, trabajo en el trasnoche, estoy desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, igual es complicado porque, chuta, a veces, no sé, me pasó durante el paro de camioneros, por ejemplo, que cuando salió este cuestionado video con trabajadoras sexuales, no sabía si llevarlo o no, porque en la inducción que me hicieron al al regresar a Mega Noticias, que si dudaba de una noticia, ojalá no la hiciera, por el bien del sitio, más que por el mío. Entonces también es difícil. Me guío mucho por las estadísticas que pueden haber de las noticias. Si ya es un medio si ya son 7 medios que llevaron la noticia, ya es imposible que sea mentira, medios connotados. Entonces, es igual difícil indagar por toda esta web de las noticias, tratar de investigar un tema que ojalá no lleven otros.
Entonces, al menos como practicante, esa dificultad baja porque, como les decía, está la confianza del editor, pero uno también tiene que poner de su parte, también tiene que conocer el bagaje que uno trae desde la universidad, por ejemplo, a tener que discriminar ciertos temas para privilegiar otros. Ok, muchas gracias, Matías. Vamos entonces, chiquillos, con la segunda pregunta que tiene que ver con las dificultades. Igual algunos ya abordaron parte de esta pregunta en su respuesta anterior. Las principales dificultades que enfrentaron durante la práctica, qué fue lo que se les hizo más difícil y cómo fue la relación que establecieron con el editor, que además de ser un profesional, también es una persona que tiene un carácter y a veces uno no congenia con el carácter del editor. Sí. Gabriela. Hoy, en mi caso, hacer la práctica en la sección nacional de la tercera fue una experiencia muy intensa. Fue muy buena la experiencia, para mí era necesaria, pero fue intenso. Y fue intenso porque cada día era completamente diferente al otro. Un día, como decían por ahí los chicos, me podía tocar un plantón o perseguir a alguien literalmente para sacarle una cuña o no sé, literalmente me acuerdo que perseguí a un ex militar que lo iban a enjuiciar, ya no me acuerdo por qué, pero lo perseguimos en el móvil para tratar de sacarle una foto con el fotógrafo y una cuña idealmente, y al final obviamente no lo pudimos alcanzar porque estaba muy, muy resguardado. Entonces, la rutina periodística en sí es muy intensa, y lo otro muy intenso es las relaciones que hay dentro de la sala de redacción. Porque cada sección, en mi caso había un editor de la sección nacional, que era como, bueno, el coordinador, el jefe, el que te asignaba, el que definía los temas que se iban a llevar, que siempre estaba debatiendo para que nos dieran más espacio en el diario, porque nosotros escribíamos para la versión en papel, y después puede que las notas se subiesen al sitio web de la tercera, como puede que no. Entonces el editor siempre estaba peleando porque nos dieran más espacio para poder desarrollar más temas, y debajo de este editor habían 4 subeditores, que había un subeditor de ciudad, que también veía temas de transporte, estaba el subeditor de iglesia, que también veía temas como de militares, gendarmería de repente, estaba el subeditor de policial, y estaba la subeditora de salud. Entonces, y había otro subeditor que también veía como temas de policial, como Fuerzas Armadas, como que estaban, de repente se mezclaban un poco con el de policial, pero en general tenían no, ya me acordé, sí, era de policial y de Fuerzas Armadas, sí. Entonces, ellos iban coordinando cada una de esas áreas con ciertos periodistas que se dedicaban a cubrir esas áreas porque ya llevaban más tiempo en el diario y tenían toda una red de contactos, tenían mucha experiencia. Y a nosotros los practicantes nos iban rotando por esas secciones. A mí me tocó principalmente cubrir ciudad, después estuve en iglesia, también cubrí un poquito de salud. La otra practicante cubrió mucho policial, otra cubría como también temas más como de tendencias, puede ser, que eran como de salud a veces o educación. Entonces, en general, era súper, era un tema lo de las relaciones humanas con los editores, porque casi todos tenían un carácter súper malo. El editor con el que yo mejor me llevaba era el editor de iglesia y como temas militares de repente, y con él era un agrado trabajar, era súper pedagógico, pero mi editor, la mayor parte del tiempo, el editor de ciudad, oh, yo lo odiaba, realmente lo odiaba, porque era tan desagradable, yo iba a pautas y yo volvía como que en el transcurso entre que estaba yendo al diario, iba pensando como en cómo iba a ser la nota, cómo iba a partir, cuál era la noticia. Entonces llegaba al diario y le contaba a esta persona cómo me había ido, y esta persona me decía, ya, ¿y cuál es la noticia? Y yo le decía, esta es la noticia, y él me